Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí en el tercer episodio de Cuestión Teatral y el día de hoy vamos a hablar del surgimiento del teatro. Y no vamos a hablar de Grecia porque, ¿qué creen? Grecia no es para nada el lugar donde nace la representación, el arte teatral. En realidad, hoy vamos a hablar del mito y del rito y vamos a hablar de cómo en todas las sociedades paleolíticas y neolíticas, que ni siquiera las podríamos llamar sociedades, las podríamos llamar más bien agrupaciones humanas, los cazadores y los chamanes, pero sobre todo las mujeres como puente, como conexión con lo divino, se aseguraban de que continuara la vida. ¿Y de qué manera lo hacían? Pues de eso vamos a estar hablando hoy en Cuestión Teatral. Ser o no ser en el rito y en el mito. Esa es la cuestión de hoy. Y bueno, para comenzar vamos a empezar con uno de los grandes mitos de la teatralidad, que es que el ser humano empezó a teatralizar ya con obras escritas o con máscaras o con rituales ya de escenificación. Tenemos la idea del concepto del teatrón, lugar desde donde se mira, como si hubiera un espectáculo, una cuestión, una noción para divertirse. Diverter significa que literalmente se vierte en dos, es decir, te distraes. En vez de concentrarte, de ir hacia el centro, al ónfalos, al ombligo, que de eso vamos a hablar al ratito, te distraes, te diviertes, te abres, te expandes. Y bueno, sí, hay mucho del arte teatral que tiene ese propósito, pero en realidad en sus orígenes, y vamos a remontarnos no al inicio de la era cristiana, no 400 años antes de la era cristiana con Grecia, sino ¿qué les parece 30,000 años antes de la era cristiana? ¿Qué les parece si nos vamos justamente al surgimiento de una de las primeras ornamentos funerarios de los cuales tenemos registro, que es la Venus de Willendorf o la Venus de Lausel, que también se habla de 25,000 años antes de la era común? ¿Y por qué son importantes estos hallazgos funerarios de Venus? Bueno, pues la razón por la que lo son es que son los primeros elementos que tenemos o registros de un pensamiento cósmico, mágico y funerario. Dice Aristóteles que nosotros como seres pensantes o seres humanos somos distintos de los animales porque somos capaces de dos tipos de reacciones que son el asombro y la conmoción o el terror. Él decía que toda la tragedia, todo el arte teatral tenía que provocar estas dos emociones. El asombro que lleva a la conmoción a través del terror. ¿Y cuál es la primera vez que el ser humano, de las primeras veces que el ser humano, que ya del paleolítico al neolítico va dejando de ser un neandertal, deja de ser un agrupamiento humano que estaba nada más de manera digamos que en la cacería, y ya empieza a asentarse, ya empieza a dejar de ser completamente trashumante y empiezan a crear sociedades muy primitivas, pero empiezan a crearse las pequeñas civilizaciones? Pero ¿qué es lo que hace que dejemos de estar completamente trashumantes? Pues son dos cosas principales. La primera es el descubrimiento del asombro, del nacimiento de la vida, es decir, cuando el ser humano se da cuenta de que nuestras compañeras, por eso es tan importante esto que les decía yo de la Venus de Willendorf y la Venus de Lausel, nuestras compañeras cavernícolas o ex neandertales, como se les quiera llamar, de repente empiezan a hincharse y nosotros como hombres no tenemos noción o no entendemos que eso es gracias a la fecundación, a la cópula, a la relación sexual. Solamente vemos que Ukaida, nuestra compañera, no porque yo soy el cavernícola, pero Ukaida ahora está hinchada y de repente de su vientre nace otro de nosotros, nace otro ser vivo, otro humano, parte de la tribu. Y ese es uno de los primeros misterios de la vida y que está en todas las religiones del mundo. Nacimiento y muerte. Es la primera caverna, el útero materno del que salimos, y de hecho de las primeras piedras adoratorias en la humanidad se llaman ónfalos, grandes piedras que representaban al ombligo. ¿Por qué al ombligo? Porque en el ombligo está la primera conexión que tenemos con el útero, con el cordón umbilical, con el vientre materno, la caverna de la cual salimos. Pero si lo pensamos, estas sociedades que eran migratorias antes de asentarse, que buscaban todo el tiempo para tener protección de la lluvia, de los elementos, de los animales,
cavernas. Y las cavernas eran esa vuelta al útero, a ese espacio seguro, oscuro y sagrado donde podían protegerse durante la noche de los animales, de los elementos, de la lluvia, del trueno. En la caverna volvían a estar seguros y por la mañana, al volver a salir a cazar, nuestras sociedades podían tener una nueva vida, un nuevo día, una resurrección, que ya veremos que todos los mitos teatrales son de nacimiento, muerte y resurrección. Al volver a entrar a la caverna es volver al útero, pero también es morir. Y de esa misma manera tenemos la idea del día y la noche o de la siembra, cuando pasamos del paleolítico al neolítico y enterramos una semilla de la misma manera que enterramos a nuestros compañeros cuando caen, a nuestros compañeros neandertales caídos, los enterramos. Antes de convertirnos en el Homo sapiens descubrimos la muerte, que es el otro gran misterio. Al ponerlos en la tierra hay la expectativa de que su espíritu, que su esencia pueda renacer, como lo hace la semilla, como lo hace el trigo, como lo hace el descubrimiento de la gran tecnología que le permitió al ser humano avanzar, que es la agricultura. Tú entierras la semilla y luego, después de un tiempo de estarla cuidando, de estarla regando, tenemos el nacimiento de la rama dorada, del trigo, tenemos el nacimiento del maíz, tenemos el nacimiento de todas las plantas que nos permiten con sus frutos subsistir. Cuestión Festivales. Ya está abierta la convocatoria para el 6º Congreso Iberoamericano de Teatro, que busca reflexionar sobre la presencia del cuerpo en el acontecimiento escénico. Teatro, circo, performance, danza, narración oral y formas liminales, así como sus conexiones con lo social, el espacio físico, la naturaleza, la cultura, el género y las nuevas tecnologías. Se desarrollará del 3 al 6 de septiembre dentro del 56º Festival Internacional de Teatro de Manizales, Colombia. Podrás participar como ponente, asistente o estudiante. La inscripción es gratuita. La convocatoria cierra el 15 de marzo. Participa y no te quedes fuera. Busca las bases en @teatromanizales. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Cuestión Teatral y estábamos hablando de los dos grandes misterios que han asolado a la humanidad desde sus orígenes, que son las dos cavernas: nacimiento del útero y vuelta a la tierra, a la fosa común, al agujero, al abismo, la caída, el descenso al inframundo, la muerte. Y en medio de eso, o quizá después de eso, el pensamiento mágico de una vida después de la muerte, la resurrección. Y entonces, como estábamos platicando, la agricultura, ese descubrimiento de enterrar una semilla y el descubrimiento de que al poner una semilla en la tierra tenemos después una rama dorada, el trigo o el maíz o cualquier otra planta que nos dé sus frutos. Al mismo tiempo, el ser humano está descubriendo el poder mágico de las Venus Creatrix o de las Venus Victrix, es decir, todas las mujeres de la tribu que se empiezan a volver matrilineados. ¿Qué quiero decir con esto? Los hombres se vuelven los paredros, es decir, el árbol fecundador, porque las mujeres sí estaban muy conscientes de cómo funcionaba la reproducción y ellas escogían, así como muchas de las hembras en la naturaleza, o más bien todas las hembras en la naturaleza, escogían quién de los hombres era el mejor, el que tenía las mejores aptitudes para fecundarla y para que de esta fecundación sagrada, para que de este matrimonio hierogámico, hieros significa sagrado, gamos, matrimonio, es decir, que el matrimonio sagrado entre una mujer o entre una diosa que daba vida, una Venus Creatrix, y un hombre elegido por la tribu, por las abuelas, por las mujeres divinas, el sagrado femenino, lo escogían para que él fuera el más fuerte, el que pasara los mejores genes, para que de ellos pudiera surgir el niño sagrado, el niño dorado, la nueva promesa de la vida. Y este es el gran mito del cual se van a configurar el mito de Osiris, el de Dionisio, el de Adonis, el de Heracles, el de Orfeo, el de Orestes, el de Hamlet, todos los grandes mitos de la teatralidad, el de Uruk, el de Gilgamesh, todos los mitos alrededor del mundo, incluso los mitos del Natsayastra de la India, tienen esta misma incluso la Virgen María y Jesucristo, esta misma temática. La mujer que es fecundada por un pájaro
por un Espíritu Santo, porque el hombre todavía, como les digo, en el principio de los tiempos neolíticos y final del paleolítico no tenía esa conciencia que sí tenían las mujeres de su rol, de su lugar en la fecundación, y por esta razón las mujeres eran las que dominaban, las que se quedaban en la cueva, mientras los hombres iban a arriesgar la vida en la cacería del mamut, no porque hubiera todavía un patriarcado donde ellos salían a la actividad diurna, sino todo lo contrario, porque en el matrilineado las vidas que había que preservar eran las de las diosas dadoras de vida. Y son estos cazadores los que salen a arriesgar la vida, los que empiezan también a proponer o a encontrar un atisbo de teatralidad en el pacto con el toro sagrado, con los animales, con el bisonte. ¿Cómo dices tú? Pues muy claro, porque debe de haber un líder dentro de estos cazadores que empiece a notar patrones de comportamiento de los bisontes, de los toros, de los grandes animales que le van a poder dar mucha comida a la tribu, a nuestras mujeres, a nuestros niños, y la manera de poderlos cazar es a través de la observación. Y las tribus cazadoras empiezan a ver que hay alguien, hay un chamán, es el nacimiento del chamán, que empieza a tener mayor conocimiento, que pareciera que puede comunicarse con los animales, que puede lograr apaciguarlos, que puede lograr entenderse con ellos, y empieza el pensamiento mágico, místico, nahualístico, es decir, que no solamente se comunica con ellos, sino que empieza a tener visiones, empieza a tener sueños, e incluso al matar a uno de estos animales, y además de comerse su carne, de manera totémica, al ingerir el animal, adquiere sus habilidades, sus poderes, y se vuelve una especie de quimera. Y cuando el ser humano, además de para taparse con el frío, se pone la piel del coyote, la piel del lobo, o se pone la piel del gato, la piel del león, la piel del toro sagrado, se empieza a convertir en un primer sacerdote, en un primer intercesor, en el que está entre él o ella y los animales que de los cuales nos van a proveer sustento. Pero el ser humano tiene mucho miedo de que los animales se molesten o se enojen o desaparezcan o ya no quieran ser sacrificados, porque los primeros sacrificios, y recordemos que la palabra tragedia significa tragoedos, el canto de la cabra, los primeros sacrificios se hacían al matar un animal para que de él pudiéramos alimentarnos todos, pero los seres humanos sabían que esto era la primera transgresión, es decir, mato lo que me da el sustento, y para yo asegurarme de que eso que yo estoy asesinando, lo dice Wade Davis, lo dice Mircea Eliade, empezamos a hacer pactos divinos, es decir, hacemos rituales para venerar al toro que nos vamos a comer, para convertirnos en él, para danzar con él, y los sacerdotes se ponen la piel o los cuernos del toro, danzan, le cantan, hacen rituales, y ahora sí que agarran al toro por los cuernos, como los grandes y famosos saltos de toro en el cual las culturas minoicas, cretenses, todas las culturas asiánicas que son previas a la helenística, a la Grecia clásica, todas las culturas que vinieron 13,000 años antes, 10,000 años antes, los acadios, los sumerios, tenían rituales de salto de toro para que al volar por los aires, después de haber agarrado al toro por los cuernos, pudieran ascender y alcanzar la grandeza espiritual del toro. Pero una vez que lo habían asesinado y se habían alimentado de él, ponían los cuernos en las cuevas, en las cavernas, como una ofrenda. ¿A quién? A la Venus Victrix, a la Venus Creatrix. Le ponían abajo de la madre un cuerno. Y de hecho muchas mujeres en las primeras pinturas rupestres o relieves rupestres están sosteniendo las mujeres un cuerno de toro. Es decir que ellas sí, conscientes de la fertilidad, sostienen el cuerno de toro, que es a la vez, desde las primeras divinidades minoicas y desde las primeras divinidades asiánicas, acádicas y sumerias, el toro es al mismo tiempo esposo de la diosa e hijo de la diosa. ¿Por qué? Porque a través de la ofrenda del toro sacrificado, de la muerte del toro, y el perdón y el ritual de sacrificio, se puede asegurar que nacerá a través de la diosa otro toro. ¿Qué quiere decir esto? Volverá a haber toros, volverá a haber animales que podamos comer con mucho respeto y a través de un ritual de ofrenda. Este mismo toro sagrado que cae es asesinado por el hombre, que le daba mucho miedo y tenía que generar una especie de pacto sagrado o cósmico para que los toros, las almas de estos toros muertos o bisontes, no le fueran a avisar a otros toros vivos que ya no se entregaran, no se ofrendaran a nosotros. Este mismo encuentro de apaciguamiento del toro sagrado se hace a través de la comunión, es decir, la ingesta del dios de una manera ritual,
con música, con tambores, pero sobre todo entregado a la diosa, a la que no solo después, cuando descubrimos el fuego prometeico, se hace la cocción y se puede aprovechar todavía más esos nutrientes, sino que a través del perdón del asesinato del toro, la diosa, que era la dadora de vida, podía asegurarnos que seguiría el ciclo de la vida, que seguiríamos teniendo toros en el futuro, hijos en el futuro. Y en estos principales rituales del toro sagrado, en estos principios de rituales chamánicos, donde el chamán tenía un sueño y lo representaba y se vestía de animal, empezamos a tener conciencia de la encarnación. Me pongo la piel, me pongo los cuernos, y yo, que soy una especie de mediador, ya soy mitad toro, mitad hombre. Ya después de eso veremos a todos los principales dioses sumerios, que son mitad toro, mitad bestia alada. Empezaremos a ver ya nacer los dioses mitad halcón, ya porque hay un pensamiento de que los aves nos conectan con el cielo, mitad halcón, mitad hombre, mitad león. Empieza todo este pensamiento chamanístico de metamorfosis, que a través de cuyo ritual o dromenon, que es palabra pariente griego del drama, empezamos a hacer hecho este pacto sagrado para que la vida continúe y el misterio entre la vida, la muerte y la resurrección nos permita continuar como especie. Tejiendo redes en comunidad. Mulato Teatro está invitado al Festival Alternativo de Teatro de Bogotá con el montaje Estampas Zapatistas para llevar a los actores de la comunidad de Ticumán y Tlaltizapán al país hermano de Colombia. Será la primera vez que los actores del proyecto Mulato Teatro en Comunidad salgan de su estado. Faltan 11 de los 18 boletos de avión y desde Cuestión Teatral queremos invitarlos a participar en la rifa de emergencia, que tendrá 3 premios con envío gratuito a toda la República. El precio del boleto es de 150 pesos y quedan los números del 201 al 300. Para más información, entra a las redes de @mulato_teatro. Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Cuestión Teatral con María Balam. Y yo quería preguntarte, ¿qué piensas tú del inicio del mito y del rito en las civilizaciones prehistóricas, neolíticas y paleolíticas hasta nuestros días? Para mí este es uno de los temas que más me apasionan, el rito y el mito, porque como humanidad es lo que nos sostiene, lo que nos da un sustento, una identidad, y también lo que nos hace aprender de todas las sagas que han hecho nuestros antepasados, ¿no? Es una pieza fundamental dentro de nuestra sociedad, y ahora que te escuchaba hablando de cómo se empezaron a estructurar las sociedades, cómo el ser humano empezó a establecerse, a tener la agricultura y a representar, ¿no? ¿Y a representar qué? A representar sus casas, a representar su día a día, a representar su vulnerabilidad dentro, inmersos entre las fuerzas de la naturaleza, sintiéndose frágiles, vulnerables, pero al mismo tiempo queriendo encarnar lo divino, ¿no? Queriendo entender qué es lo divino, qué hay más allá de ellos. Porque lo que decías sobre los 2 misterios que tenemos la humanidad, que es el nacimiento y la muerte, pues es algo que nos marca completamente. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde estábamos antes de estar aquí? ¿Y cuál es el propósito de estar aquí como raza humana? Y creo que a través del mito y del rito es una forma en la que nosotros nos contamos a nosotros mismos quiénes somos, de qué somos capaces, de qué estamos hechos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros objetivos como humanidad? Pienso que el mito es pues sí, todas estas sagas históricas o a veces ficticias que nos contamos para entender el mundo, cómo se origina el mundo, para descifrar esos misterios, y también ese mito se puede ritualizar. Y de ahí vienen todas las liturgias, ¿no? La liturgia católica y todos los ritos que tienen que ver con la religión, que tienen que ver con justo lo que decías. El sacerdote es el que representa a Dios en la tierra, que representa lo divino o hace descender, es un canalizador. Me gusta mucho lo que hablaba sobre los chamanes, porque ese es justo el origen de nuestra conexión humana con tratar de entender qué hay más allá de nosotros, de encarnar la divinidad.
y de traducirlo en algún sentido, porque los que no hablamos el lenguaje de los sueños, los que no hablamos el lenguaje del toro, los que no hablamos el lenguaje del águila, los que no tenemos ese poder profético y visionario de poder predecir cuándo vienen las lluvias, cuándo va a haber helada, cuándo las cosechas se van a dar o no se van a dar. Entonces, ¿cómo están orientadas las estrellas? Justamente estos observadores, hombres o mujeres prehistóricos ya o neolíticos, se empiezan a volver figuras de autoridad, no solo figuras religiosas, como bien indicas, exacto, sino figuras que dicen para allá vamos a migrar, o aquí nos vamos a quedar, o en esta cueva nos vamos a sentar. Y una de las cosas que más me interesan en ese sentido es, sí, hay chamanes hombres que encarnaban al toro sagrado, al coyote, al bisonte, al oso cuando se ponían la piel, pero en la cueva, en la caverna, las que eran las sacerdotisas, las que enseñaban a hombres y a mujeres los misterios de la vida. Los misterios de la vida, sí, esto que dices, las sacerdotisas siempre existieron. Hay una pequeña porción de la humanidad donde se les borró completamente los últimos 2000 años. Sí, el papel de la mujer como sacerdotisa, porque había los dos, sacerdotes y sacerdotisas. Y la tarea de las sacerdotisas era enseñarle a la gente cuáles eran las artes de la vida, cuáles eran las artes del parto, cuáles eran las artes con las plantas medicinales, cómo preparar brebajes, estar en contacto con los elementos de la naturaleza, con tu propia naturaleza interna, a contactar con tu naturaleza interna. Y eso es una sabiduría ancestral que se ha perdido. Ahora, bueno, aquí en Latinoamérica hay todavía mucha tradición de parteras, pero de eso se trataban y era todo un ritual también. Cómo traer almas al mundo, cómo acompañar a mujeres gestantes hasta dar a luz, porque era el milagro de la vida, ¿no? Y acompañar a morir. Porque esas sacerdotisas son las que luego se van a convertir en las divinidades de la Gran Madre que devinieron en Hathor, que devinieron en Isis, que devinieron en Neftis, sí, que en Gea, en Rea, en Demeter. Sí, en todas las diosas creadoras, diosas fundacionales de las sociedades. Y de la muerte. Que después lo hicieron de la luna, o sea, después ya tergiversaron un poco como los roles, pero sí en un inicio estaban los dos sacerdotes y sacerdotisas, y cada uno cumplía su función. La función de los sacerdotes era preservar el conocimiento y transmitir conocimiento a través de la palabra, ¿no? ¿Cómo se llama esto cuando el sacerdote está dando invocar, recitar, el rezo, la encantación, que asegura, que de ahí vienen los primeros versos, que luego se convertirán en ditirillambos, en pies métricos musicales, donde yo a través del encantamiento formo un círculo, un rezo, un recitare, y logro que la divinidad o el animal sagrado baje y habite entre nosotros, ¿no? Sí, y en un inicio muy primitivo era alrededor del fuego, todos congregados alrededor del fuego, que también se le consideraba como una deidad o un espíritu, que era un espíritu que te daba calor, que te daba vida, que era semejante al sol, congregarse alrededor del fuego para contarse sus historias. Otro de los roles de las sacerdotisas también era el canto. Ahora que dices recitar, rezar. El canto, el encanto de lo que vienen siendo las afirmaciones hoy en día, ¿no? De cantar, de encantar a través de las frecuencias, a través del ritmo, a través del pulsar del mismo corazón y bajar información, ¿no? O transmitir la información, porque también cuando lo cantas, hay muchos cantos populares que te están contando historias, epopeyas, que te están contando parte de cómo migraron sociedades, de cómo se construyeron civilizaciones, y es que es muy fácil para el cerebro recordarlo a través del canto o con un ritmo. Justamente ahora perdón, muy ancestral, muy primitivo. No, sí, ahora que hablabas del ritmo, de entrar en el ritmo, justamente una de las primeras tecnologías que tuvo que adquirir el ser humano es conocer los ritmos de la vida, los ritmos de la naturaleza, y las estaciones. Y en eso estamos todavía, porque de repente se nos olvida. Exacto, todavía ya no sabemos en cuándo es primavera. Yo la verdad debo confesar que cuando conocí a María yo no sabía ni cuándo acababa la primavera, ni el invierno, ni el verano, de verdad, ni cuáles frutas eran de qué estación. Y justamente en esa negociación entre que las mujeres tenían ese conocimiento, esa tecnología, y los hombres que se arriesgaban a estar afuera en la cacería, empieza una construcción de un rito que quiere perpetuar la vida y que quiere asegurar que cuando haya muerte, esa muerte no sea el final. Y pases a una mejor vida. Que haya una
Resurrección, por eso, y es curioso porque las diosas y las sacerdotisas siempre fueron divinidades del inframundo por una razón, porque así como eran las guardianas de la caverna primigenia, eran también las que te acompañaban a la última caverna, a la fosa, como decíamos al inicio. Y esa caverna, esa fosa, viene siendo un útero. Es que vamos de un útero a otro útero, de un útero nacemos y volvemos al útero de la tierra. Y es recordar eso, ¿no? Por eso las sacerdotisas, como bien lo mencionas, se encargaban también de los ritos funerarios, de los ritos de decirle adiós a un cuerpo, a un ser, a un alma que estuvo en algún momento compartiendo con nosotros y ya no está. Justamente ahí nace una figura muy teatral que la retoma Hugo Argüelles en una de sus obras, Los cuervos están de luto, que es la figura prehistórica de las plañideras. Las mujeres lloraban, pero no solo lloraban, cantaban por los muertos de todos, de la comunidad, y justamente hacían rituales funerarios, estas plañideras, para asegurarse que alguien al llorar o al cantar acompañara el alma hasta ese otro lugar, hacia ese más allá. Incluso los vikingos también, en todas las comunidades había ese tránsito al Valhalla. Esos seres que transportan las almas, ¿no? Esos carontes, pero eran estas mujeres que al llorar por el colectivo, al llorar por la comunidad, ritualizaban el paso y se aseguraban, igual que ya lo veremos en Egipto en el siguiente capítulo, en la necrópolis, es decir, se constituía un rito de pasaje de esta vida a la otra vida. Y todo eso se va configurando, se va consagrando como nuestros ritos escénicos, porque empieza a haber instrumento, empieza a haber canto, empieza a haber escritos, empieza a consignarse en las paredes, textos, y empieza a haber manuales medicinales, pero estos manuales medicinales, curiosamente, desde los sumerios, los acadios, luego los primeros egipcios predinásticos, los coptos, todos esos rituales eran performativos, es decir, lo hago y lo digo, y había acciones y acotaciones de qué se tenía que hacer con el cuerpo para que bajara cómo se tenía que hacer. Finalmente eran liturgias. Puesta en movimiento, puesta en ritmo. Sí, y a mí me llama la atención ver cómo en todas las sociedades y en todas las culturas del mundo pasaba el mismo fenómeno. El ser humano tiene la necesidad de representarse a sí mismo, de representar sus historias, de hacer sus liturgias para comprender su humanidad. Con la flor y el canto, que es decir, llevo al cuerpo la palabra y de la palabra a la acción para que no se quede solo en lo dicho o no se quede solo en lo hecho. Se constituye un ritual para consagrar, hacer sagrado la muerte, hacer sagrado el nacimiento, el bautismo, es decir, el echarle agua al bebé. Parece que ahí hay un misterio de la humanidad que tiene que ver con todo el cúmulo de conocimientos que llevamos y cómo somos parte. Esto que estabas diciendo de los rituales contemporáneos, por ejemplo, ahora tenemos el bautizo, que tenemos muchos rituales de paso, tenemos muchos rituales también fundacionales, el bautismo, ¿no? Que cuando nace un ser y ya se le reconoce dentro de la sociedad, se le da la bienvenida. Antes era, no me acuerdo cuál era el tiempo, 30 días o 40 días, que era cuando tú podías determinar que un ser iba a poder sobrevivir, ¿no? Porque antes la tasa de mortandad era muy alta y entonces ya después lo podías presentar en sociedad y ahora lo que hacemos es el bautismo. Luego en el paso de la adolescencia, pues los típicos 15 años es un rito de paso, ¿no? De la adolescencia, la mujer que está despertando sexualmente. Las bodas también son un rito de unión de dos entidades que se unen para crear un mundo, que es un poco un mito que está también en todas las culturas, ¿no? Y todo esto deviene en teatro por una razón. No, el teatro tenemos que sacarlo ya de nuestra cabeza o de nuestra mente, de la idea de voy a ir a ver una pieza de la vida, una narración, un entretenimiento. En realidad el teatro es mucho más profundo en la medida que es la herramienta, el homo theatralis que dicen los científicos, la herramienta que nos permite manipular el cuerpo, la voz, la respiración y la emoción de manera de construir un espacio mágico de comunión. ¿Para qué? Para religarnos. Es un acto religioso para volvernos a unir en comunidad y para recordar, volver a pasar por el corazón, recordis, por qué tiene sentido nuestra vida, pero también por qué tendrá sentido nuestra muerte y a quién le dejamos el legado de nuestras obras. Y utilizo esa palabra con toda conciencia, nuestras obras. Es acciones. Decir, por sus hechos les conoceréis, pero también por su drama le conoceréis. Es decir, lo que hemos sufrido, pero también todos los retos que hemos vencido en colectivo nos han permitido ser esto que somos. Por nuestras caídas nos construimos también, ¿no? Y es la pasión de los personajes
personajes que hablaremos, la pasión de que Osiris. es la pasión de cada uno de nosotros. Por eso los mitos siguen siendo un almanaque universal donde todos nos podemos reconocer, porque nos hablan del propio viaje de cada ser humano, de lo que tenemos que hacer para alcanzar la grandeza cada quien, desde su trinchera, desde su lugar, poniendo sus dones al servicio y reconociéndose vulnerable, humano. Justamente a eso asistimos a cualquier representación teatral hoy en día, hablando ya no de los mitos en el pasado, no en aquel entonces, asistimos hoy al teatro, o deberíamos de asistir, para recordarnos, como tú decías, vulnerables. Vamos a la caverna y humanos. Y nos introducimos en la caverna a ese ritual eleusino para que nos vuelvan a iniciar en los misterios que nos hacen humanos. Cuestión Teatral te invita a tomar el taller de dirección de escena impartido por Javier Villanova, director de más de 20 puestas en escena, creador de movimiento íntimo, arte en espacios no convencionales, experiencias escénicas de inmersión y cofundador de Ábside Content. Aprende a diseñar un acontecimiento escénico, cuyo dispositivo surja de una postura clara que desafíe los códigos de representación vigentes. Atrévete a plasmar tu búsqueda y toma el taller de dirección. Serán 5 sesiones de 3 horas vía Zoom todos los jueves y sábados del 14 al 28 de marzo. Para más información, envía un mensaje a @absidecontent o @Javier Villanova. Ya estamos de vuelta en el último bloque de Cuestión Teatral y para cerrar solo quiero dejarlos con esta reflexión. Somos seres humanos porque representamos, porque intercedemos, porque utilizamos a un sacerdote o sacerdotisa para que a través de sus acciones, sus palabras y sus cantos tengamos acceso a la vida eterna. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona. Negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río.